Bueno, muchas gracias a todos por venir. Empiezo por acordarme del viejo, que este año murió, y que en realidad esto que hacemos acá lo empezó él hace muchos años, que hacía las clases de historia para los nietos. Después cuando que fui quedando sin voz, tomé la posta yo, bueno, después hicimos en casa, después ahora que dice acá, o sea que esto es una tradición. Empezamos poquitos y fue creciendo. Bueno, el viejo, ya que estamos con él, contaba un cuento de un cliente que le decía, doctor, yo voy a Europa cada 2 años. Le decía, y el viejo le preguntó, qué maravilla, qué buena idea, ¿hace cuánto? No, empecé el año pasado. Bueno, esto es más o menos así, ¿no? Porque yo podría decir lo mismo, esta es la foto de mi último viaje a París. ¿Cuántas veces fuiste? No, estás sola. Y fue hace muchos años, porque estamos todos igualmente jóvenes, mi suegra, que es idéntica, mi vieja. Lo único que nos echaba es el que está acá en el cochecito, que es el mismo que pasa las fotos. O sea, medía 40 centímetros, mide 2 metros más o menos. Bueno, mirando esta foto, ustedes podrían decir con derecho que soy bastante caradura, porque hace 25 años que no fui a París, fui una sola vez. En realidad fui otra vez, o sea, hace 35 años, creo que reinaba Luis XIV más o menos. ¿Cómo vengo a hablar de algo que no conozco? Porque estoy seguro que acá me dijeron que hay una francesa del público, lo cual es un intimido un poco. Parisina, para acá. Seguramente muchos de los que están acá conocen mucho mejor París que yo, han estado, han vivido incluso, y yo tengo esta lejana experiencia. Pero para defenderme puedo decir que depende lo que uno entiende por conocer algo. Evidentemente no puedo decir que conozco París por haber tenido la experiencia de estar ahí. Pero yo creo que conocer no es necesariamente tener la experiencia de algo. Hoy en día, digamos, la experiencia como categoría está muy, a mi criterio, muy sobrevalorada. Todo es hacer la experiencia de algo, tener la experiencia de como si fuera, esa es la única forma de conocer. Sin embargo, yo creo que hay otras, ni mejores ni peores, distintas, que es la que yo les propongo hacer o seguir en esta serie de charlas, que es, para nombrar a un filósofo prestigioso, es lo que pensaba Platón. Platón decía que si uno quería conocer algo, lo peor que podía hacer era tener la experiencia de eso, porque para él la experiencia de los sentidos eran engañosos, y lo que había que hacer era retraerse de la experiencia y hacer una búsqueda interior para llegar a la idea de las cosas. Entonces, lo que yo les propongo en este cursito que hacemos no es transmitir la experiencia de París, que no tengo, porque tengo muy vaga, sino transmitirles a ustedes la idea de París. Para eso, para explicar eso un poquito mejor, me ocurrió este ejemplo. Nosotros cuando éramos chicos vivíamos escuchando ópera en casa. El viejo era fanático de la ópera y se escuchaba ópera todo el día. Con estos discos encontré, incluso Manuel Lescaut, es una ópera muy parisina. Bueno, escuchábamos, uno tenía la música en la cabeza porque la escuchaba todo el día, y un día, cada tanto, nos llevaban al teatro a ver la ópera que teníamos escuchada, y uno hacía ese salto de la experiencia de haber conocido la música y conocer el argumento, entonces, todo lo que es lo que rodea la ópera, al hecho de verla en sí misma. Pero con nosotros, me acuerdo que vivía mi abuela, la madre del viejo, que cuando ella era joven y que amaba también la ópera, por supuesto no existían los discos. Ella, como toda señorita de la época, tocaba el piano. Entonces me contaba que ella, cuando sabía con el programa del Colón la ópera que venía, compraba la partitura y estudiaba las partituras de las partes más fáciles, las áreas más conocidas de la ópera. Entonces, cuando ella iba al teatro, me imagino yo, tenía una experiencia mucho más profunda que la mía, porque conocía de alguna manera la estructura o la idea de la música, no la música terminada como la escuchaba yo en el disco. Esto es un poco lo que les propongo, hacer la partitura de París, que por ahí es más arduo que ir al teatro, por seguir con el ejemplo, pero que yo pienso que puede ser útil a la hora de ampliar la experiencia que cada uno tiene de París, o que espero pronto vayan a tener si van.
Es decir, conocer la estructura, la idea de una ciudad nos va a permitir, cuando entremos en contacto directo con esa ciudad, tener una experiencia más profunda. Este es un poco el programa, lo que yo les ofrezco. Si alguno pensaba que acá iba a tener tips o datos de París, restaurantes, qué sé yo, puede retirarse porque no va a haber nada de eso. Lo que sí voy a tratar de hacer es darles una idea general, porque cuando uno viaja generalmente se lleva como fotos, como pedazos sueltos, pero le cuesta un poco armar todo eso, ese conjunto, ese artefacto complejo que es una ciudad. Me parece que si podemos llegar a conocer, o por lo menos arrimar a esa idea general, cuando veamos los pedazos, la experiencia se va a enriquecer. Bueno, esta imagen es una disculpa, porque yo desconozco el francés, así que voy a pronunciar pésimo. Voy a tratar de decir lo máximo en castellano, y si alguna vez va a francés, pueden reírse y también pueden ayudarme, porque yo no lo sé, así que después de esto me anotaré en un cursito de francés. Perdón, ¿por qué elegiste París? ¿Por qué elegí París? Ya vamos a llegar. Es una ciudad que me sirve a mí para pensar algunas cosas que espero que ir desenvolviendo a medida que avancemos. Bueno, este esquemita de acá, algunos que vinieron a otro curso anterior por ahí lo recuerdan, está para explicar el por qué se llama metafísica. ¿Por qué le quisimos poner el título Metafísica de París? ¿Qué tiene que ver la metafísica con una ciudad? Un poco es la idea que les comentaba antes, es decir, existe una realidad física que es lo que se ve, lo que uno aprende de los sentidos, que es la experiencia de cuando uno viaja, digamos, cuando uno ve una foto, y la experiencia metafísica quiere decir lo que está un poco detrás, lo que sostiene eso visible, ¿no? Hay lugares, Cuando nosotros el año pasado, no me acuerdo con cuál filósofo, el año pasado no, hace 2 años, ¿se acuerdan? Decíamos que la metafísica básicamente tiene 3 objetos. En el sentido clásico, la metafísica tiene 3 objetos, que son Dios, el hombre y el mundo. Los 3 objetos de la metafísica. De manera tal que, de acuerdo a las relaciones que uno establezca, que un filósofo establezca sobre estos 3 elementos, se obtiene una metafísica, es decir, una visión de lo que es el universo, de acuerdo a dónde ubica cada uno relativamente la importancia o el lugar de Dios, del mundo y del hombre. Con esa división, digamos, de importancias, uno obtiene una metafísica, ¿no? ¿Se acuerdan que le decía que se podían dibujar? Bueno, los que no vinieron, no se acuerdan. Entonces, mi idea es la siguiente: hacer una metafísica de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Es una disciplina nueva que acabo de inventar, todavía tiene algunos baches, pero con el tiempo sale. O sea, la ciudad tiene 3 elementos que corresponden a la metafísica. Uno es el elemento físico que correspondería al mundo. Otro es el elemento de la gente que vive en la ciudad, social, digamos, que correspondería al hombre. Y el último es el elemento de gobierno de una ciudad, podría ser el Estado, la organización que organiza la ciudad, que correspondería a Dios. Fíjense que además las 3 maneras que se dice ciudad etimológicamente, polis, civitas y urbs, corresponderían a cada una de estas realidades. De manera tal que hacer una metafísica de una ciudad es relacionar estas 3 realidades, y eso es lo que voy a tratar de hacer con París, para obtener una idea de eso que está detrás de lo que la ciudad se nos ofrece en forma visible. ¿Se entendió más o menos? Sí. O sea, yo quisiera, cuando digo que inventé una nueva cosa, porque a veces pienso que uno podría asimilar alguna metafísica a alguna ciudad, por ejemplo, una ciudad hegeliana o una ciudad kantiana, pero todavía no llegué a eso, todavía tengo que estudiar un poco. Pero la idea de esta relación. Bueno, eso es un poco el panorama general. Por lo menos la idea general del curso, lo que yo pretendo contarles. Ahora vamos a empezar el viaje, y lo primero que uno hace cuando se pone de viaje es una valija. Eso trata de valija. Una valija que en este caso va a ser una valija conceptual, una valija donde no vamos a llevar cosas, sino algunas ideas, algunos elementos que después, cuando empecemos realmente el viaje, porque esto
no sé si saben, va a funcionar como especie de recorrido físico, vamos a ir recorriendo la ciudad, podamos echar mano de la valija o de la mochila para ir pudiendo entender algunas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que voy a meter en la valija es este libro, que los que son arquitectos, acá hay algunos, es un libro clásico, muy famoso. ¿Hacho lo leíste? Que es La imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Es un libro que escribió Kevin Lynch, que era un urbanista, en la década del 60 más o menos. ¿Cuál es la idea de Kevin Lynch? Kevin Lynch, de alguna manera, es como hace una operación, por decirlo de alguna manera, kantiana de la ciudad. Es decir, no se pregunta cómo es la ciudad, sino que pregunta, como se preguntaba Kant, ¿qué puedo conocer de la ciudad? ¿Qué es lo que la gente percibe de la ciudad? Entonces él hizo una serie de encuestas, muchas encuestas, y fue como armando grupos de elementos que corresponden a lo que una persona, un habitante de una ciudad, retiene como estructura de la misma. Y llegó a estos 5 elementos, que son, yo lo decía en castellano, porque así lo leí cuando lo leí: la senda, el nodo, el mojón, el borde y el barrio. ¿Se entiende? O sea, uno cuando, a través de las encuestas, respondía, armaba que de la ciudad tenía estas, se podía resumir lo que él veía de la ciudad en estos 5 elementos. Lo paro acá porque nos va a servir después, pero es una manera de tener como ya en la cabeza una estructura para ir leyendo la ciudad, ¿no? Dicho eso, ahora vamos un poco a entrar en el tema de París, sin empezar los recorridos precisamente, pero a dar una idea general que nos va a servir para cuando lleguemos o cuando empecemos la próxima vez. Y si podemos hoy un poquito, vamos a tratar de hacer un par de los primeros destinos, digamos, acercarnos a esa realidad física de París. ¿Se acuerdan que una de las componentes de la metafísica urbana, por decirlo de alguna manera, era el hecho físico de la ciudad geográfica y de la ciudad construida? O sea que lo primero que les presento es el mapa de París. París es esta mancha que está acá. ¿Se llega a ver? Sí. A mí siempre me sorprendió cuando me que está más al norte de lo que generalmente uno lo ubica, por lo menos yo mentalmente, más al sur. París. Está muy al norte, ¿no? Próxima. Y esta es una primera imagen de lo que era París antes de ser París. Es decir, una llanura, como se ve acá en este viejo mapa, que dice Lutecia, porque Lutecia era la fundación romana que estuvo antes de París, un río, que acá lo ven, una serie de islas que después se fueron unificando, fueron menos, ¿no? Y una pequeña montaña acá, que es el Montmartre, ¿no? Esto es básicamente la geografía, donde no hay nada, ¿ves? Que está muy lindo el dibujo, todo lleno de arbolitos, donde, o sea, la base, donde se empieza a apoyar la ciudad, la base de sustentación de la ciudad. Fíjense cómo en el dibujo está representado el río, está representado toda esta zona de inundaciones, porque era un río de llanura, como nos pasa acá, ¿no? El río que se ensanchaba. Por eso toda esta zona, la que después se va a conocer el barrio del Marais, que son los pantanos, y toda, recuerda esa situación geográfica. Dale. Bueno, acá tiene un esquemita que encontré por ahí de la orografía, por decir, la parte del relieve de la ciudad, ¿no? Tenemos el mismo río, con esta especie de curva hacia abajo, y tenemos las distintas elevaciones, de las cuales Montmartre es la más alta, después es como una especie de anillo de lugares más altos, que va como descendiendo. Este es el pico, no es el pico, sino la colina más alta, y desciende hacia abajo. Y después los dos, al futuro, los dos grandes bosques, que después son los dos grandes parques que tiene la ciudad. Dale. Bueno, este es el mismo mapa, más científico. Como ven ustedes, acá está el Montmartre, que es como ven que acá están más o menos las alturas y los colores, ¿no? ¿Se entiende? Esto está Montmartre, esta está la parte alta de los barrios de Belleville y bueno, el parque, no sé cómo se llama, y Chaumont, gracias. Y después está toda la parte baja, toda la parte del río, y acá una especie de entrada un poco más alta donde está Montparnasse, pero que es
bastante más baja, fíjense el color amarillo, en cambio acá arriba tenemos la parte con más altura. Bueno, sobre esta geografía aparecen los romanos. Sobre esa geografía que vimos, llena de arbolitos, con una montaña, vienen los romanos y hacen lo que siempre hacen los romanos, es decir, hacer una cuadrícula. Todo el imperio romano se basó en este esquema de fundaciones muy práctico, que fue el mismo que utilizaron los españoles acá, de plantar una cuadrícula sobre el territorio, ¿no? Sacaron a los godos, ¿no? No, cuando llegó, claro, la guerra de César y qué sé yo, sacaron a los galos. Asterix. Bueno, que fuera. Asterix, claro, es un sitio después. Bueno, plantaron sus ejes, ¿no? El de Cumanos y el Cardo, los típicos ejes romanos, que todavía después los vamos a ver que están en la ciudad, Rue des Écoles y Rue Saint-Jacques, son los dos ejes. Fíjense que la ciudad se asienta solamente, primero en la parte derecha, ¿no? Y hacen una cosa bastante interesante los romanos. Los romanos siempre son conocidos y celebrados por ser un pueblo muy práctico. Fíjense que acá ellos, para poner la dirección de los ejes, que generalmente cuando no había ninguna referencia ponían norte, de norte a sur y de este a oeste la cuadrícula, la orientaban así. Incluso acá en Buenos Aires está así, si uno va a las 7 de la tarde por Córdoba, tiene el sol justo de frente, se orienta con el andar del sol. Sin embargo, los romanos hicieron una especie de pequeño giro, fíjense cómo está el norte y cómo está esta cuadrícula girada, para aprovechar la isla y cruzarla en el punto más corto, digamos, como que hicieron, más allá del movimiento del sol y de esta cosa pseudo-religiosa, hicieron algo práctico, como siempre hacían los romanos, que es girarla ligeramente para poder engancharse con la isla de la manera más corta posible. Dale. Bueno, esta es una imagen por supuesto, posterior, de la fundación romana, que es como esta mancha. Fíjense que en el lado de la París, que se hace más institucional, más conocida, todavía no hay nada, ni siquiera en la isla, que hay unas pequeñas casitas. Acá están los ejes, ¿no? Un eje, otro eje, acá está el foro, el antiguo foro, acá está la arena de Lutecia, que todavía está, hay una plaza que recuerda ese lugar. Y bueno, esta es la ciudad ubicada toda preponderantemente en la parte derecha. Porque la Rive Gauche y Rive Droite. No me vas a hablar en francés, porque la margen derecha y margen izquierda. Bueno, no lo expliqué. El río, en el sentido que corre el río, esto es muy importante, gracias por eso, divide en dos márgenes, derecha e izquierda, ¿no? Esto es muy importante desde el punto de vista conceptual para la ciudad, porque la diferencia entre París, entre el margen derecha y el margen izquierda, tiene una enorme cantidad de connotaciones de tipo social, incluso de tipo político, etcétera, que ya veremos. Pero bueno, las ciudades que tienen un río en el medio generalmente generan esas tensiones, ¿no? Cosa que no nos pasa a nosotros, donde todo es bastante uniforme. Tenés la avenida Rivadavia, que es más aburrida que el Sena, digamos, pero que divide un poco. Pero por ejemplo New York, por poner otro caso, es como que se crea ese límite. El Central Park divide en West y East, y genera también ese tipo de diferencias culturales, ¿viste? Que son del oeste. Bueno, en París esto se da naturalmente por la presencia del río. Bueno, tenemos otra imagen, la arena, el foro, la misma ciudad, la misma Lutecia romana. Dale. Bueno, acá tenemos ya un plano donde está superpuesto algo de la París medieval, y para notar cómo esta impronta romana, esta estructura romana, como que permanece de alguna manera dentro de la trama de la ciudad, ¿no? Están marcados los lugares de vuelta, los ejes principales, la arena, el foro, etc. Acá tenemos la misma operación de una trama puesta sobre la ciudad medieval. Ves que el medioevo va como ablandando un poco lo que es la cuadrícula romana, pero de alguna manera en sus ejes principales esa permanece y permanece hasta el día de hoy. Vamos. Bueno, y esto es un dibujo que encontré que se usé para hacer el flyer. Sí. Que encontró en realidad María en internet, que me pareció muy gráfico. Yo no. Perdón que te encontré. Bueno, este dibujo lo que muestra es, lo que está en amarillo es lo que respeta la dirección original,
del trazado romano y lo que está en otro color es lo que fue variando. Como ven ustedes, esta primera idea romana, que es la que está acá, donde veíamos la zona que veíamos antes, de alguna manera se traslada del otro lado del río. Incluso este eje, que es el gran eje de París, ¿no? Champs-Élysées, el Arco del Triunfo, que yo, está tomado ortogonal a lo que es la estructura original de la ciudad. Y todo lo que está en violeta es lo que después se fue como disgregando y armando otras direcciones. Dale. Bueno, acá ya pasamos un poquito más adelante, es un plano de la ciudad medieval, donde está la parte original romana, acá tenemos una de las murallas, y ya como la ciudad medieval empieza a expandirse del lado de enfrente, ¿no? ¿Cuál es el lado derecho y el izquierdo? Este es el lado derecho, este es el Al lado revés, al revés. Al revés. Antes no era el derecho el de abajo, supuestamente. Sí. De abajo El de abajo es el izquierdo. Sí. Bueno, O sea, antes el de abajo es el izquierdo, el derecho, perdón, sí. Donde está la Bastilla es el derecho, y el de abajo es el izquierdo. Dale. Bueno, este es un plano porque a esa estructura, digamos, ¿cómo decirlo? Como de mancha de aceite que veíamos recién, donde estaba la cuadrícula que después se expandía en otras direcciones, se suma otro elemento, que es el elemento de las murallas que van tejiendo como una especie de círculos concéntricos. Es importante las murallas, que ya no están más, porque en los lugares donde estaban las murallas es donde después, donde después la ciudad fue creciendo y obtuvo esos espacios amplios para poder desarrollar todos los bulevares y todo lo que es concéntrico, ¿no? Acá les marqué más o menos las edades de las distintas, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Desde la primera, la muralla 2, ¿no? Siglo XIII, siglo XIV, se va expandiendo hasta la última, que es el siglo XIX, la última muralla. Las iban tirando a medida Claro, a medida que crece van tirando y en el espacio liberado se van generando los parques. Bueno, acá ven, se ve, por ahí de vuelta, cuando se borre la imagen para ver que todo esto son calles hoy en día, no es algo, una huella que se perdió, sino que permanece en la trama de la ciudad como permanecía los romanos. ¿Ven que acá está Dale. Bueno, acá está un poco los planos que van marcando la evolución de la muralla. Esta es la de Carlos V del año 1300, es la muralla que se hizo para la Guerra de los 100 años más o menos. Dale. Esta es una imagen de la ciudad de la misma época. Ya ves, acá está Notre Dame, ya se ve, la Bastilla, son los puntos así más salientes. Otro mapa donde va indicando algunas cosas modernas para que uno pueda reencontrarse con la ciudad en elementos que vinieron muy posterior, la Madeleine, Saint-Denis, bueno, distintos elementos que tienen relación con aquella estructura. A ver, Opi, ¿se puede ver la anterior, la que estaba Sí. ahí, ¿verdad? ¿Los edificios esos cuáles? Bueno, esto es Notre Dame, esto es la Bastilla, ayúdenme, esto es no, esto es lo que está cerca del Panteón. La Saint-Chapelle está acá. En fin. Bueno, estas son las últimas murallas, las más la de 1860, que es la última muralla que se hizo, ¿vale? Y ahora, o sea, vimos las redes, vimos los círculos, ahora vamos a ver un poco, como decía Kevin Nick, el barrio, lo que es la ciudad entendida como superficie, como conjunto de superficie. Esta es la primera división de barrios, que fue hasta 1850, y después la próxima es la que se hizo con el trazado del siglo XIX, que es la que actualmente tiene la ciudad. Es importante entender cómo están nombrados. Los parisinos le dan bastante importancia, o sea, se reconocen bastante, si me equivoco, en las distintas distritos. No son números puestos casualmente, sino que le dan mucha importancia. Aparte, cada distrito tiene una especie de independencia. Vamos a ver algunos de los edificios de independencia, como la que quiere hacer el pobre Macri acá con las comunas que estamos hace años.
Entonces funciona bastante bien. Y es interesante ver cómo está nombrado de manera como si fuera un helicoide, porque por ahí uno en las calles generalmente tienen los barrios donde está, entonces estás en la quinta, pasás a la 3 y decís como, bueno, el modo que están nombrados es como una espiral, se ve, ¿no? 1, 2, 3, 4, así, va creciendo. Dale. Bueno, esto sería como el resumen de todo lo que vimos. La cuadrícula romana que se traslada al otro lado, la parte geográfica y después los distintos nodos, para utilizar la terminología de Kevin Lynch, que son, esto a partir de la ciudad va creciendo como más en forma de estrella. Bueno, sí, esa no sé qué va a hacer. Bueno, vimos un poco estoy pensando qué hacía ya me voy a acordar. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que yo le decía, quería cargar en la valija un poco de relaciones con la historia y con la geografía para poder arrancar y cuando descendamos, digamos, a ver la ciudad, tengamos algunas cosas de que agarrar. Esta foto en realidad está acá puse la ciudad luz porque quería hacer una última reflexión sobre este tema, en lo que yo considero que es un poco la idea general o lo que está detrás de la ciudad de París, para decirlo enseguida rápidamente, es una idea que tiene que ver con el racionalismo. Es decir, relacionar la forma de París tiene su correspondencia filosófica con lo que es el racionalismo. Es decir, es una ciudad que fue creada y fue hecha a través del tiempo con un criterio racional y con un criterio de poder que controla la ciudad y le da su forma. Distinto de otras muchas ciudades que tienen distintas maneras de generarse, digamos, sea por tensiones entre distintas políticas o distintos barrios o distintas fuerzas. París siempre fue gobernada desde una idea racional y desde un Estado poderoso, y su forma corresponde a esta idea filosófica que es el racionalismo y a esta estructura de poder que es el absolutismo. Un poco lo que yo quisiera poder demostrar a lo largo de todos los recorridos que vamos a hacer, que detrás de la forma de esta ciudad descubrir esta idea. Dale la próxima. Bueno, este señor Descartes es el fundador del racionalismo, la primera figura importante de la filosofía francesa, y muchas otras, pero cuya idea era que el control racional de la realidad. Descartes decía que todo el universo se podía pensar, incluso se podía sintetizar o formular en una especie de esquema matemático. Esta idea del control es la idea que está inoculada en el pensamiento francés en general y es la que está detrás de la forma de París. Dale. Bueno, y estos dos pelados de acá, estos dos cabezotas, son Adorno y Horkheimer, podría ser la idea de Descartes llevada a su máxima expresión. Los dos señores escribieron un libro muy famoso, está en alemán, que es La dialéctica de la ilustración, en la cual explican cómo se despliega la razón humana para controlar el universo, con un final, para ellos muy trágico, pero eso no nos importaba. O sea que París, y por eso me decían, ¿por qué me interesa París? Porque París para mí expresa de una manera bastante clara, espero poderlo demostrar, esta idea del racionalismo y esta idea del control de la mente humana, del hombre sobre el espacio. Vamos. Bueno, antes de zarpar, vamos, ¿cuánto tiempo llevo? Media hora. Media hora. Vamos a hacer una especie de historia de Francia en 5 minutos. Sé que no es fácil, pero porque me parece que tener algunas referencias históricas nos pueden ayudar cuando podemos empezar a ver las cosas para ir relacionándolas con los distintos periodos. Para eso me hice estos dibujitos. Y para hacer la cosa lo más simple posible, vamos a hablar primero de una prehistoria, digamos. Acá empezamos esta línea de vida en lo que vimos a fundación romana, más o menos en el menos 50.
a partir del año 500, por eso está ese chabón ahí sentado que ahora debería haber aparecido, que es Clodoveo, el primer rey franco bautizado. En el año 500, Francia se convierte en una nación católica. Antes de eso existe la tensión entre los galos, que era el pueblo romanizado, y los francos, que eran de procedencia más germánica, que finalmente dominan a los galos, a los habitantes del lugar, e imponen las formas germánicas. Al que le interese entender este proceso está explicado extraordinariamente en un librito de Michel Foucault que se llama Genealogía del Racismo. Un librito muy breve que explica esto de manera magistral, todo lo que hace Foucault, este conflicto entre el antiguo pueblo galo y la entrada de los francos, que era un pueblo de un carácter muy bien. Así llegamos al primer periodo. Vamos a dividir hasta la Revolución en tres grandes periodos de la historia que coinciden con las tres dinastías que gobiernan a Francia, ¿no? La primera, la dinastía de los Capetos, que arranca más o menos al final casi en el año 1000 y que culmina en el conflicto de lo que se llamó la Guerra de los 30 años, más o menos. Vamos a ir a grosso modo, ¿no? Este periodo se caracteriza por una especie de lucha interna, es decir, en este periodo el rey de Francia era mucho más débil que todos los señores feudales que habitaban fuera de París. Entonces, todo este periodo, que dura más o menos unos 300 y pico de años, es un periodo de afianzamiento de la monarquía contra las otras estructuras de poder de la nobleza. Y que termina, como decíamos, en el suceso de la llamada Guerra de los 100 años, que fue una guerra entre Francia e Inglaterra, pero en realidad fue una guerra dinástica, y que tuvo un final incierto, no duró, ¿no? Que tuvieron peleando 100 años, pero todo el conflicto más o menos son 100 años, y que yo, para explicarlo con un mal ejemplo, digo que se asemeja un poco a la guerra del Paraguay de acá, para hacer una relación con la historia argentina. Que todo el mundo dice que la guerra del Paraguay fue una guerra totalmente inútil, salvo por una cosa, que creó una identidad nacional y un ejército nacional. La guerra de los 100 años funciona un poco así. No se sabe quién ganó, pero sí se sabe que creó la conciencia de la nación francesa. Por eso acá está la figura de Juana de Arco, que es como el gran personaje que nuclea, digamos, esta idea de Francia como una nación unificada. Piensen ustedes que en esta época había pocas naciones que tenían esa idea de nación, no que todo estaba más como disgregado. También en este periodo es interesante, y lo vamos a ver rápidamente en las primeras visitas que hagamos, la figura de San Luis de Francia, el primer santo rey, que fue hecho santo por el Papa Bonifacio VIII en raíz del conflicto que tenía la Iglesia con el Imperio, y que el rey de Francia siempre fue aliado del Papa. El Papa, a pesar de que era un crápula como Bonifacio VIII, lo hizo santo a San Luis. Bueno, este es el primer periodo. El segundo periodo, que es cuando cae la dinastía Capeta, es el periodo de los reyes Valois, ¿no? Son el final de la Guerra de los 100 años. Hay algunos personajes importantes, como Francisco I, que fue el rey, no sé si recuerdan la historia, que competía con Carlos V por el dominio del imperio y demás, rey muy importante dentro de la historia. Enrique II, que fue el que se casó con Caterina de Medici, que ya lo vamos a visitar en algunos edificios. Y finalmente este periodo termina, así como el anterior terminaba en la Guerra de los 100 años, el ocaso del periodo de los Valois coincide con las guerras de religión, las guerras entre protestantes y católicos, protestantes que acá les llamaban hugonotes, pero no era la misma idea. De esa guerra civil, surge la última monarquía, que empieza con Enrique IV Borbón, aquel que todo el mundo conoce, una frase de París, bien mal en la misa. Cada vez que dije que me voy a hablar sobre París, todo el mundo me dijo, bien mal en la misa. Bueno, esta frase tan conocida, primero, es notable por dos aspectos. En primer lugar, porque es modelo de practicidad política, digamos. ¿Conocen la historia? Enrique IV peleaba en favor de los protestantes contra los católicos.
cuando le ofrecen ser el rey de toda Francia, él rápidamente abandona su fe protestante y se hace católico para ser rey de Francia, y una especie de alarde de pragmatismo casi peronista, dice: París bien me haga la misa, y decir, vamos para adelante. Y la otra cosa que es importante es la idea de que París era era lo mismo que Francia ya en esa época. Decir París bien me haga la misa era decir: soy el rey de Francia. O sea, esta identidad entre la ciudad y toda la nación, cosa que no ha parado de crecer desde la época del siglo XVII. Bueno, y tenemos acá el último periodo, que es el que más, obviamente, el que más vamos a visitar, porque es el próximo, de todos los reyes borbones, todos los Luises, 13, 14, 15 y 16, hasta que la revolución puso fin, el tercer conflicto que se termina esta dinastía, es la conocida Revolución Francesa. Eso sería, ¿se entendió más o menos muy rápido? Más o menos. Bueno, esos tres aspectos, esos tres periodos. Después, este segundo esquema es el segundo trecho de tiempo, que es más corto de tiempo, pero más intenso, que es el que va desde la Revolución Francesa, que acá está, en 1789, hasta, yo paré en los 200 años, o sea, cuando era Mitterrand, los últimos 200 años. Este periodo vamos a rescatar tres momentos, porque es bastante confuso. O sea, la Revolución Francesa tuvo como todo un desarrollo, primero el terror, después la aparición de Napoleón en el Primer Imperio, bueno, es una historia conocida y muy relacionada con nuestra propia historia. Después de Napoleón tuvo el periodo de la Restauración, cuando volvieron los reyes borbones, y finalmente el primer punto importante, y va a ser muy importante en la ciudad, es la Revolución del 30. La Revolución del 30, que entroniza en el poder a un rey burgués, a un rey de una monarquía parlamentaria, con Luis Felipe de Orleans, que es el rey de una rama secundaria de los borbones, ¿no? El llamado rey burgués. Este periodo, que es como la instalación de la burguesía del poder, culmina 18 años después, en el 48, con la aparición de Napoleón III, sobrino de Napoleón que todos conocemos, que instaura la Segunda República y después, con una especie de autogolpe, 4 años después, funda el Segundo Imperio. Acá puse Haussmann, o Haussmann, depende de cómo le quieran decir, es el periodo de mayor transformación en la ciudad de París, porque Napoleón III pone en práctica, de la mano de Haussmann, que era su prefecto, digamos, su urbanista, pone las bases y realiza el plan de la París que todos conocemos. Le da forma a París realmente, y establece además un modelo para todas una serie de otras ciudades. Este segundo periodo tenemos entonces de la Revolución Primera a la Revolución del 30 al 48. Este tercer periodo de Napoleón III y de Haussmann culmina también sangrientamente, lo vamos a ver en varias ocasiones, en la derrota de la guerra franco-prusiana, o sea, la derrota a manos de los prusianos, y después de la derrota, los sucesos de la Comuna, que es una especie de levantamiento anárquico que produjo una gran serie de modificaciones y destrozos muy sangrientos en la ciudad. Entonces, teníamos tres periodos, hasta el 30, hasta el 48 y hasta el 70. A partir de ahí, ya la historia más conocida, ¿no? Las guerras, el periodo de la exposición, o sea, a partir después de la Comuna empieza la historia más moderna. Francia y París sobre todo empiezan a hacer un camino de ser una nación industrial, aparecen las exposiciones universales, las guerras, el periodo del gaullismo, que dura 10 años, que De Gaulle había sido el héroe de la resistencia, que toma el poder después de la Segunda Guerra, y finalmente terminamos en el segundo aniversario, o sea, 200 años después, en el año 1989, que fueron los últimos grandes trabajos que se hicieron. Bueno, eso es un poco la historia. ¿Fue muy rápido? Más o menos. Después vamos a volver, o sea, cuando tengamos dos proyectores, toma Acá. dos proyectores para tener esto siempre prendido. Bueno, esto nada, acá yo hice una especie de resumen de los personajes que influyen en la ciudad, ¿no? Arquitectos,
pintores, y después hay otra, creo que son filósofos y literatos, para tenerlos ubicados, más o menos, en las distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, los que son buenos lectores, por ahí tienen la imagen de París de acuerdo a cada lector, por ejemplo, Balzac, o Víctor Hugo, de Stendhal. Entonces pueden focalizar ciertas imágenes con la literatura. Lo mismo algunos filósofos, acá marqué más o menos arriba los distintos movimientos. Siempre me llamó la atención que cuando hay buenos escritores no hay filósofos. Y la anterior, pasar por el mito anterior, tengo los arquitectos, ¿no? Pues los vamos a ir a ver uno a uno, no hace falta que nos aprendamos ahora con la fecha de nacimiento y más o menos alguna obra importante. Y por otro lado, pintores, ¿no? Para ver relaciones. Bueno, esto nos sirve para meter en la valija, pero para ahora no sirve. No, estaría bueno hacer una copia de eso para verla. Bueno, después si quieren, si las máquinas las vamos a ordenar. Claro. Porque a mí me sirvió para ordenar. Bueno, listo. Zarpamos. Vamos al día. ¿Quieren que hagamos? ¿Qué hora es? 8. Les propongo hacer 2-3 puntos para ver cómo vamos a armar la cosa. ¿Les parece? Arrancamos así. Bueno, esto sería el martes que viene, pero vamos a adelantar. Lo que pasa es que el primer día, yo lo dividí en 6 días, el primer día es el más largo. Entonces nos va a venir bien adelantar un poco, porque si no, nos vamos a ir el próximo martes a las 12 de la noche y tenés que echar una patada. Bueno, esto es un poco el planteo general de los recorridos. Vamos a empezar todos los recorridos en la Bastilla. En realidad todo esto empezó, esta idea de las charlas de París, porque les hice a mis hijos, que fueron el año pasado, ¿no? Iban a París, los jóvenes no tenían demasiada idea, les hice una pequeña guía para que se orientaran más o menos. Y como el hotel donde vivían era una cuadra de la Bastilla, todos los recorridos empezaban en la Bastilla. Totalmente casual. Pero después haciendo esto me di cuenta que no fue el azar me ayudó. Es un buen lugar para empezar, porque está un poco desentado. Si uno empezara en el medio, tendría que hacer recorridos medio circulares, incluso para graficar sería complicado. Así que vamos a arrancar todos los días de la Bastilla. Tenemos el primer día, que es el rojo, que es este, que es el que vamos a hacer el gran eje, ¿no? Y después, no me acuerdo qué días cada uno, hay días más abiertos, otros días con más cosas modernas, que quizás me iba algún tomatazo, porque no sé si a muchos les interesa la cultura moderna. Pero bueno, acá están armados los 6 recorridos. Después también, si quieren, se los paso, y si alguno dice este recorrido me parece un embole, no viene. Bueno, acá está un poquito más grande el recorrido del primer día, ¿no? Arrancamos acá en la Bastilla. Vamos a hacer la isla de San Luis, Notre Dame, el Louvre, o sea, todo el eje, el París más clásico y más, digamos, más turístico. Bueno, Bastilla, vamos a empezar aquí. Bueno, la Bastilla es un edificio el cual uno relaciona con una fecha, no es algo muy común que un edificio automáticamente remite a una fecha, ¿no? El 14 de julio del 85, el día de la toma de la Bastilla, suceso con el cual se inició la Gran Revolución, ¿no? Como todo el mundo sabe. Acá puse un ejemplo de otro edificio que uno relaciona con una época, nuestro mutilado cabildo, que relacionamos con el 25 de mayo. Bueno, esto es una foto aérea. Cada destino vamos a primero ver, a verlo desde arriba, ahora que tenemos en Google. Y acá vamos a una imagen más antigua de la ubicación. Fíjense que la Bastilla está acá. O sea, lo primero que hay que decir sobre la Bastilla es que uno refiere a una fecha, pero no refiere a una cosa, porque la Bastilla, como la vemos ahí, no está más, el sistema fue demolido. Sin embargo, es importante recordar que la Bastilla fue un edificio, lo que Lynch diría un mojón. O sea, en la París antigua estaba Notre Dame y la Bastilla, eran como los dos edificios más, más visibles de la ciudad, ¿no? Y estaba ubicado, como se ubica, acá esta es una foto todavía bastante moderna, en uno de los bordes, en una de las murallas, ¿se acuerdan? Venía por acá, que después ya en esta época era transformada en un boulevard, pero era un borde de la ciudad. Acá se ve cuando la Bastilla ya esto debe ser siglo
17, quizás esté grabado, 18. Acá tenemos la Bastilla, que era un edificio que originalmente no fue una prisión, como se suele creer, sino que era un edificio, una fortaleza creada en el año 1300 en ocasión de la Guerra de los 100 Años para defender la ciudad. Después, más tarde, más adelante del tiempo, cuando ya perdió su función de fortaleza, porque quedó un poco dentro de la ciudad, se transformó en prisión. Acá está la Bastilla con sus 8 torres, acá está la puerta, si no me equivoco, de San Antonio, que tampoco existe más, y era una de las entradas de la ciudad. Y esta es toda la muralla, que es la que permitió después, como decíamos, que se abrieran los bulevares. Bueno, una vez demolida la Bastilla, hubo una gran cantidad de proyectos, de ideas de qué hacer con ese espacio que quedaba libre, y uno de los proyectos fue construir un monumento con un elefante. En 1802, en la época de Napoleón, que tenía la manía de los elefantes. Bueno, este cuadro, en realidad, muestra el suceso que en realidad la Plaza de la Bastilla de hoy recuerda, porque la Bastilla de hoy, que ahora vamos a ver en la columna, no recuerda, como generalmente se piensa, la revolución de 1789, por lo cual todo el mundo relaciona y es famosa por eso. Si no recuerda esta otra revolución, que es la del 30, que hablábamos recién. Con este cuadro muy conocido, que cuando vayamos al Louvre lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, que se llama La libertad guiando al pueblo, Barrio de la Croix. Y que muestra, déjame un poquito más, que muestra un poco lo que fue la idiosincrasia de esa revolución, que fue una revolución popular, una revolución que de alguna manera culminó el proceso que había empezado la revolución, la gran revolución. Es decir, los historiadores dicen que el proceso de la Revolución Francesa, que uno lo asimila a una fecha, al 14 de julio, como si hubiera sido los golpes militares acá, que uno se despertaba al día siguiente y ya había cambiado todo, estaban los tanques en la calle, sino fue un proceso mucho más lento. Ustedes piensen que desde la toma de la Bastilla en 1789 hasta que matan a Luis XVI, pasaron 4 años, o sea, toda una cosa que uno la tiene por ahí instantáneamente en la cabeza, pero fue un lento sucederse, y que culmina con la instalación, o sea, con el reemplazo de la nobleza por la burguesía, lleva 40 años, y se concreta en esta revolución, que es la que instaura en el poder la monarquía parlamentaria. Fíjense que esta idea de la libertad, empujada por el pueblo, fíjense que los que van detrás de la libertad son todos ciudadanos civiles, y los que están tirados acá no son soldados como pasan por encima. Es una idea de la libertad popular, incluso anárquica. Miren que está la libertad, que siempre uno tiene la imagen de, no sé, la Estatua de la Libertad en New York, perfectamente limpia, y así como fuera de todo. Acá está, digamos, en teta, para decirlo básicamente, sucia, empujada, digamos, una idea de la libertad bien popular, que es lo que quiso expresar de la Croix con su cuadro. Dale. Bueno, y esta columna que hoy está al centro, que vemos en la foto de ella, que está en el centro del espacio, en realidad recuerda la revolución de 1830. Todas las bases, en estos círculos que hay acá y demás, está la memoria de los muertos, no de la Bastilla original, de la Bastilla de 1789, sino la revolución de 1830. O sea, esto se construyó 10 años después. En el fondo es como la reafirmación de que trata de establecer una relación, el nuevo rey, entre aquella revolución y esta que lo había entronizado en el poder. Dale. Como ustedes ven, este es el remate de la estatua, donde está esta especie de genio, que se llama el genio de la libertad. Fíjense cómo, a mí me llama la atención la diferencia entre cómo se representa la libertad en el cuadro de la Croix que veíamos en 1830, una libertad sucia y desprolija, como dice la canción de Papo, y cómo 10 años después, el que había estado, el que, digamos, obtuvo el poder gracias a esa revolución, cuando tiene que representar la libertad, pone un geniecillo, ¿viste? No hagamos lío, ya ahora que estoy sentado yo acá, se acabó todo esto de la mujer, así, sino algo más controlable, como es este genio, bastante inofensivo, mucho más inofensivo que la vieja imagen de Dematólogo.
Bueno, este es un grabado de 1878 donde ya se ve cómo todo este espacio liberado que veíamos antes, que estaba conformado por las murallas, por esas puntas y demás, fue siendo como domesticado para ir transformándose en ciudad, ¿no? Pero sin embargo siempre mantiene su característica de vacío y de borde urbano, que ahora pasa de ser un borde, un límite, un muro que divide, se convierte de borde en senda, para usar lo que habíamos hablado al principio sobre Lynch. Es decir, acá tenemos cómo esos esquemas que Lynch plantea de la percepción de la ciudad evolucionan. Primero se fue borde, después fue senda, después fue mojón con esta especie de columna que señala el lugar, y también fue nodo porque es un círculo donde gira el tráfico, ya en esta época giraba. ¿La Bastilla cómo desaparece? ¿La demuelen? No sé. La Bastilla la demuele. Porque sí. Porque ya era una estructura obsoleta y la nueva Francia, la nueva París, ciudad luz, no podía tolerar, digamos, conceptualmente las cavernas y los subsuelos, digamos, donde se ejercía la prisión. Aparte, la Bastilla era una prisión política, sobre todo, ¿no? Bueno, este es el esquema de la Bastilla hoy, con lo que decíamos del nodo, del tráfico que gira. La Bastilla, si no me equivoco, no me pierdo, debería estar ubicada por acá, por este lado, o sea, del lado del borde de la ciudad. Y esto es lo que corresponde a la muralla. Si no leerlo, ¿no? Bueno, para completar el panorama, tenemos este mastodonte, este edificio que está acá, que también se relaciona para tratar de ver cómo la ciudad va, ¿cómo se dice?, alimentándose o llamándose a sí misma, ¿no? Tenemos la vieja Bastilla de la primera revolución, lo que recuerda a la segunda revolución, y este edificio que recuerda los 200 años de aquella primera revolución, que es la ópera que se inauguró para justamente el aniversario del año 89, 1989, el edificio de Ott. A mí personalmente yo detesto, o sea, yo no le puedo ni atar los cordones, ¿no? Que es clarísimo, pero más allá de eso, es un arquitecto que a mí no me gusta, no me gusta nada, pero bueno, es un edificio importante, es el edificio que gana un concurso internacional, y con este edificio, digamos, salta a la fama mundial, ¿no? Es uno de los arquitectos, digamos, del Star System, como se dice, ¿no? de los grandes. Fíjese que es un edificio que muestra mucho la época. Ustedes cuando ven cuadrados, están en los años 80, ¿no? El 80, o sea, el estilo de los 80, la arquitectura de los 80 siempre está dominado por el cuadrado, así como el movimiento moderno está dominado por el rectángulo. El postmodernismo, que este edificio representa esa época, está lleno de cuadrados, ¿no? Es francés. No, Ott es uruguayo, ¿no? Es uruguayo, pero vivió siempre en Canadá. Pero es uruguayo. Ven que adentro es todo cuadrado, es una obsesión por el cuadrado. Bueno, no me quiero alargar a explicar por qué el cuadrado refiere a la cuadratura. La idea es que cuando ustedes ven mucho cuadrado, se ubican rápidamente que estamos en la época de los 80, que parece una época muy antigua, que ahora está de moda, ¿no? Revival de los 80, el 82 y demás. Pero tiene una onda tipo Richard Mayer, ¿no? Ese edificio. Correcto, es esa época, pero comparar la Ott con Mayer. No, nada que ver. Pero, ¿y por qué lo de cuadrado? ¿Es muy largo de explicar? Sí. No, o sea, el posmodernismo es una época que de alguna manera, si la modernidad generaba la tensión que implica un rectángulo donde hay dos direcciones, una más preponderante que el otro, el posmodernismo con su regreso al mundo clásico y demás, apuesta por el cuadrado, que es una forma más estable y equilibrada. Eso sería un poco la idea. Hay muchísimo, mucha arquitectura del 80 que se basa en el cuadrado, y como decía, son edificios como todas las décadas de los 80, parecen más viejos. Es una década que atrasa, no sé, porque yo tengo esa sensación. O sea, yo veo el video de mi casamiento, parece el video del casamiento, sí, emperatriz, los peinados, la vestimenta, parece mucho más antiguo que la década del 50, del 60, en algún sentido. Pero bueno, dejemos al margen. Bueno, habiendo analizado un poco la Bastilla, vamos uno más, un par más.
Vamos a encontrar nuestro segundo punto de interés, que es la isla de San Luis. Acá sugiero, acá lo bueno es que no van a doler los pies, podemos caminar todo lo que queremos, ¿no? Boulevard Enrique IV hasta llegar a la isla de San Luis. Dale. Acá está la isla de San Luis, vista de arriba. No sé si recordaban los mapas antiguos que veíamos, que eran como varios islotes que finalmente se unificaron en una se solidificaron en una sola isla. Que curiosamente, dale un poquito atrás, curiosamente esta isla, a pesar de estar al lado de esta otra, que es la isla de la Cité, donde está Notre Dame, que era el centro verdadero de la ciudad medieval, fue una isla que permaneció prácticamente abandonada hasta el siglo XVII, hasta precisamente Enrique IV, que fue el rey Borbón que hablábamos, la frase famosa, que fue uno de los urbanistas o uno de los personajes que más influyó en la ciudad, lo decidió como decir, urbanizar este lugar, que era un lugar totalmente olvidado y que dependía del párroco de la iglesia de Notre Dame y era prácticamente un descampado. Enrique IV retoma el control de la isla y plantea, es una cosa que es muy moderna, digamos, la idea de hacer una urbanización, trazar estas calles, y hace esta especie de cuadrícula, que es una especie de pequeña Manhattan, ¿no? Es como una división en cuadrícula para tratar de urbanizar la isla. Nosotros acá, veníamos por acá, el Boulevard Enrique IV acá está el puente, que ahora por ponerlo, lo usamos para entrar a la isla. Dale. Bueno, esto es una vista fuera de la isla, que es un lugar que, a ver la otra, me ayuda un poco. No. Es un lugar, la isla, que a pesar de que, como dijimos, estaba olvidada, después Enrique IV la urbaniza y alienta, digamos, a que muchos nobles y personajes importantes vayan a vivir ahí. Sin embargo, alrededor del siglo XVIII de vuelta sufre una especie de periodo de abandono y es un lugar bastante de mala fama. Hay un famoso pasaje de Proust donde habla de uno de los personajes que vive en la isla de San Luis como diciendo vive en un lugar muy claro, mágico. Después ya en la época moderna, yo creo que ya en el periodo de entreguerras, recupera su valor y hoy es uno de los lugares más costosos y más, digamos, tiene más valor la tierra de la ciudad, ¿no? Porque tiene una ubicación. Bueno, esto que está acá es, a ver, pon un poquito para atrás, una más, es otra, es esta placita que está acá, que es como la punta de la isla, que tiene este monumento. Si tienen ganas de bajar, o sea, veníamos por el puente acá, está este parque y este monumento dedicado a un escultor francés, que se llama así, no me lo pronuncie, Paris, a ver la francesa, Paris, vamos bien, que es muy famoso por realizar esculturas de animales. Entonces el monumento que lo recuerda son todos animales. Dale. Esta es la calle central, trazada por Enrique IV, que como ven a la época es una avenida bastante ancha, o sea, como que el concepto urbanístico fue bastante, ¿cómo decir?, avanzado para la época. Bueno, dentro de la isla hay un montón es lindo para recorrer y mirar, hay muy buena arquitectura, sobre todo de la época inicial, de la época de que Enrique IV favoreció la inversión. Y dentro de todos los palacios elegí uno que quizás es el más famoso, que es el Hotel Lambert. El Hotel Lambert fue hecho por un arquitecto que ya lo vamos a ver repetidamente, que es Le Beau, uno de los grandes arquitectos del barroco francés, que realizó este edificio para el señor Lambert, que después siempre fue un palacio privado. Después de la familia Lambert pasó a unos condes o rango polacos y fue como el centro de la inmigración polaca en París. Es famoso porque ahí iba Chopin a tocar el piano, había grandes vilas. Después de los polacos que cayeron en desgracia, como todo el mundo sabe, lo compró Rockefeller. Y ahora, por supuesto, un jeque árabe, es una línea perfecta, ¿no? Así que es un lugar privado, pero bueno, es un edificio importante. Dale que hay un espacio, acá tienen el patio
donde se ve la maestría del arquitecto, ¿no? Con este sobrio orden gigante de pilastras. Está muy bien. Yo no sé si es posible visitar eso. Pero bueno, para mostrar un poco la arquitectura civil de la época. Bueno, salimos de la isla por el otro puente, el otro lado, sigue más o menos el recorrido. Es un puente moderno de la década del 70, 60, un puente sin apoyos. Pero era hotel, funcionaba como hotel. No, hotel, por hecho le llaman edificio, palacio, la casa. Dale. Bueno, acá está el caminito que hicimos. Pasamos por la isla, por la calle central, cruzamos el puente y nos vamos a dirigir a nuestro próximo destino. Dale. Bueno, acá, vuelta el puentecito, y vamos a ir a Notre Dame, el próximo destino, que es muy importante cuando uno aconsejar, digamos, ver a Notre Dame desde atrás primero que desde adelante. Bueno, todos tiene mucho sentido. ¿Por qué digo esto? Porque si uno quiere comprender el gótico, lo que es el gótico conceptualmente, como idea de estilo, se comprende viendo la fachada de atrás y no de adelante, porque la gran invención del gótico está acá, no en la fachada. ¿Me entiende más o menos? Ahora lo explico un poquito mejor. Es decir, ¿qué es el gótico sustancialmente? El gótico es un estilo que intenta la destrucción del muro. ¿Qué quiere hacer el estilo gótico? Destruir el muro que hasta ese momento había sido el sostén primordial de toda la arquitectura romana y después románica. Todas las iglesias se apoyaban en muros de mucho porte, muy gruesos, con esas ventanitas chiquitas, porque claro, estaba el temor de calar mucho el muro que se tenía un edificio abajo. La gran invención del gótico es esta: crear una estructura independiente, que trabajosamente es como una especie de tela de araña, ¿no? Como Spider-Man, para poder liberar de la función portante al muro y poder crear muros altos y vidriados. Eso es un poco toda la mecánica o toda la síntesis de lo que el gótico trató de hacer y que se expresa en Notre Dame quizás como pocas iglesias de una manera tan clara como este ábside, que se ve acá, muy livianito de paredes y que saca hacia afuera toda esa otra estructura. Dale. Bueno, acá lo tenemos de cerca. Todos estos elementos arbotantes son los arcos que sacan la carga de la pared y la llevan a otro lado y liberan a la pared de su función portante. ¿Se entiende? La idea. Como es de piedra, ¿no? Fíjense que como toda la iglesia está construida en piedra, este procedimiento, que hoy sería, de hecho, muy simple, cuando uno trabaja la piedra, puede hacer la piedra trabaja solamente a compresión. Por lo tanto, la única manera de transmitir la carga es a través de un arco. Si uno pone las piedras horizontales, la piedra se cae. Entonces, el arco es lo que permite que la piedra trabaje. Entonces, por eso tiene esta forma, los arbotantes tienen esta forma de como patas que salen hacia afuera, para liberar de su responsabilidad estructural al muro. Dale. Dando toda la vuelta, ahora sí, estamos frente a la fachada, pero o sea, por supuesto que una fachada gótica es distinta de una fachada románica, pero conceptualmente no tanto. O sea, las iglesias románicas y las iglesias góticas sí tienen distinto porque los arcos son apuntados, porque tienen cuestiones de estilo, pero en cuanto al concepto es más o menos lo mismo. ¿Entiendes? Por eso digo que es mejor empezar de atrás para adelante. A ver la próxima. Bueno, acá tenemos una visión más de cerca, que es muy significativa en este sentido, en el sentido que la iglesia gótica, además de crear esa sensación del espacio liberado, de la luz y demás, es como un gran, ¿cómo decir? Como un gran póster, un gran afiche. Las fachadas de las iglesias góticas hablan y cuentan una historia a través de esta enorme cantidad de personajes. Piensen que en esa época la gente era un gran porcentaje analfabeta, y esta era la manera de transmitir la información que había a disposición. Fíjense qué interesante que
cómo hay relación entre esta decoración y lo que es la iglesia gótica en sí, que es una creación no de un arquitecto o de una persona que la piensa, sino que es realmente una creación de todos los ciudadanos. La iglesia gótica se compone del esfuerzo de todos los que viven y es el orgullo de la ciudad y es construida por la ciudad. Aguantame un poco. Entonces, esta idea, a mí me llama la atención, esta idea de multiplicidad de los santos, no es una iglesia dedicada a un santo con una estatua, sino que es una muchedumbre de personajes que representan o se reflejan con la otra muchedumbre que construyó la iglesia, ¿no? Como esa especie de relación. Fíjense que todos estos santos o reyes del Antiguo Testamento, lo que fueran, cuando fue la Revolución Francesa, destruyeron todas estas estatuas porque pensaban que eran reyes, en realidad eran personajes bíblicos. O sea, como que el mensaje, como a veces un mensaje que es muy claro para la época que fue hecha, después puede ser interpretado de una manera totalmente distinta y provocar incluso la destrucción. Actuaron igual que los que tiran las estatuas ahí, los ISIS. sí. Bueno, vamos a ver mucho en París, muchas estatuas tiradas, ya vamos a ver. La gente se la agarra con las estatuas, pero no se anima con las personas. Bueno, esta es una imagen del interior, de la nave interior, donde se puede apreciar, por esto es un poquito técnico, pero da igual, que Notre Dame dentro de las iglesias góticas es una iglesia gótica antigua, bastante de la época bastante primera. ¿Cómo se descubre eso? Es muy fácil. Las iglesias góticas es como los árboles, tengo que cortar los árboles y después de los círculos podés calcular la edad. La iglesia gótica es igual, vos cortás la columna, cuanto más, ¿cómo decirlo? Cuanto más pequeñas columnas, como un ramillete tiene la iglesia, más moderna es. En el caso de Notre Dame, que apoya sobre una columna entera, indica que es una iglesia bastante primitiva en ese sentido, porque el gótico, a medida que evoluciona, va a intentar que la carga o la línea desde la punta de la bóveda baje directo hasta el final. Por eso se ven esas iglesias que tienen como una columna, como un ramillete de columnas que salen disparadas cada una en su dirección. Todavía acá todavía eso no se llega a dar. Fíjense que toda esta cosa compleja apoya finalmente sobre una columna. Además hay otro pequeño dato, si quieren hacerse ya más especialistas, que es que en las iglesias románicas dividían las columnas, o sea, había columnas y cada tanto había una columna distinta, que como que iba subdividiendo el espacio en distintos tramos, cosa que se ve acá, esta columna es distinta de esta, ¿eh? Tienen como un agregado más. Todos esos son detalles que permiten tratar o ubicar, y que es interesante cuando uno viaja a Francia y poder recorrer, no sé, de Notre Dame, a Chartres, también las distintas iglesias, y poderlas ubicar y poder, bueno, en realidad no, poder ubicarlas, ver cómo el estilo va evolucionando siempre hacia una, como sus principios van siendo llevados cada vez más al límite. Bueno, acá en la Argentina tenemos la suerte de tener dos muy buenas iglesias góticas, que son Luján y La Plata, ¿no? Y que si uno va, primero que en cuanto a la sensación del espacio, no hay mucha diferencia con esto, interior. Lo que no hay, lo que no vamos a ver es lo que veíamos, por eso digo que la importancia del ábside y la vista de atrás, eso que vemos de atrás no lo vamos a ver, porque las iglesias de atrás no son construidas totalmente en piedra, por lo tanto no tienen todo ese esquema de los arbotantes hacia afuera. De todos modos, en las iglesias nuestras, si uno va a Luján imita una iglesia de gótico bastante arcaico, de una sola columna. En cambio, La Plata es un ejemplo, excelente ejemplo del gótico último. Pueden ver la diferencia. Bueno, y esto es, en fondo, todo este trabajo es para esto, para lograr liberar al muro, como decíamos, de su función de carga, de su función de estructura, y poder transformarlo en una fuente de luz y además una especie de luz especial, que es la que dan los vitrales, que además cuentan una historia, o sea, son siempre
El gótico es algo, un estilo que nos habla, que nos cuenta algo, ¿no? De una manera muy directa, como va a ser muchos siglos después el barroco. Son estilos parlantes, estilos que buscan catequizar, digamos, al que lo ve. Dale. Bueno, esto afuera de la plaza, si salimos de la iglesia, después de haber visto todo esto que hablamos, está la estatua, esta estatua bastante conocida de Carlomagno y sus escuderos. Una estatua moderna, hecha para la exposición de 1187, que recuerda al rey, el primer rey del imperio, del Sacro Imperio, con sus dos escuderos, Roland, para si alguno sabe, la chanson de Roland, el famoso poema épico francés, el primer poema, que era, me parece que son. Bueno, hagamos una más, porque es el Saint-Chapelle, y que también es gótico, y cortamos. ¿Qué hora es? ¿Me pasé? Por el 10. Bueno, así terminamos la vuelta del estilo y ya. Dale. Bueno, acá está visto de arriba, acá tienen esta pequeña iglesia, la Saint-Chapelle, que está, si vemos el mapa anterior, a muy pocos metros de distancia, acá está Notre Dame, acá está, ¿no? En el medio de en el medio de estas dos iglesias, en realidad una iglesia y una capilla, la Saint-Chapelle es una capilla, está todo lo que se llama la Conciergerie, que es el antiguo palacio de los reyes franceses de la dinastía primera que veíamos de los Capet. Esto es importante, el edificio, digamos, fue remodelado y recontra remodelado, o sea que tiene muy poco vestigio del original, porque hay algunas cosas. Pero lo interesante desde el punto de vista conceptual es entender que en Francia el poder de la iglesia y el poder del Estado, de la monarquía, siempre anduvieron, digamos, en estrecha compañía, por eso compartían el mismo espacio. Distinto de las ciudades italianas, que uno tiene siempre la piazza del Duomo y la piazza del Comune, que son como dos realidades incluso adversas, y bueno, se pasaron peleando entre iglesia y Estado durante siglos. En Francia, en París, en Francia en general, el poder, porque esta idea que yo les quise al principio mostrar, el poder absoluto no admite dos en tuna, digamos, tiene que ser absoluto, como lo indica. Por lo tanto, iglesia y Estado en Francia siempre fueron como una unidad, y por lo tanto compartían el mismo espacio físico que era el de la isla. Dale. Bueno, parte de la Conciergerie, hoy actualmente reformulada, de hecho es el Palacio de Justicia, hecho en la época del pleno siglo XIX. Dale. Y finalmente, al lado del Palacio de Justicia, que es este edificio que veíamos recién, aparece acá la Saint-Chapelle, que es una iglesia menor. Fíjense como los arbotantes famosos de Notre Dame, que se iban hacia afuera, eso acá son reemplazados, porque claro, la escala lo permitía, solo con esos contrafuertes que sostienen el muro. Dale. Bueno, y esto es el interior, el interior, que es quizás la idea del gótico llevada al extremo, digamos. Acá es todo vidrio, toda la pared desapareció para provocar esta sensación de total liviandad. La Saint-Chapelle en realidad no es una iglesia propiamente dicha, sino es como si fuera un relicario, digamos. Es un lugar para conservar una reliquia. Por eso fue construida como si fuera un cofre que conserva dentro una reliquia que trajo, si se acuerdan de la línea de vida, San Luis de Francia, de una de las cruzadas, que era un clavo de la corona de espinas, no quiero errarle, pero algo así. Clavo de la corona de espinas y alguna otra cosa más. Algo de En Notre Dame están esos, la parte de la cruz, con los clavos, una corona. Bueno, esto, o sea, San Luis construyó esto para conservar algo, alguna reliquia sagrada. En este momento no me acuerdo cuál era. Por lo tanto, construye esta especie como decíamos, de cofre. Para mí, yo no, voy a decir una aberración, yo no soy un fanático de la Saint-Chapelle, yo no me van a matar porque la gente muere.
a mí me parece un poco exagerada. Dale. La fila que hay para entrar, seguro. Es una belleza. Es un poco como demasiado, para mi manera de entender. A mí el gótico me gusta un poquito. Dale otra. ¿Ves? Esto a mí es un poco Disney, para mí. ¿No? Esto es estrellita. Siempre me dejó alguna duda. Pero bueno, es sin duda. O sea, hay veces que los estilos, y lo que quiero decir es, más allá de lo lindo, lo feo, los estilos llevados a lo máximo, digamos, a todo lo que pueden dar, a veces como que pierden algo, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Como que la exageración o la llevada al límite, bueno, no sé. Pero de todas maneras, ahí está. Bueno, y con esto vamos a quedarnos acá, porque se hizo medio tarde, y la próxima retomamos desde acá y vamos a ir a cruzar el río finalmente y vamos a tomar por el gran... No, no, porque acá termina el gótico. Yo te voy a explicar otras cosas que se va a hacer muy largo. ¿Me parece? Cerramos por el gótico.